Primero, felicidades pues por el cargo, que es un cargo bastante importante, sobre todo en el ámbito de la educación, ¿no? Que tiene además demasiados objetivos para el entrante gobierno. Todavía es entrante, podemos hablar todavía así. Que cómo llegó este nombramiento, porque la verdad no muchas personas se lo esperaban. Cristian, primero gracias por la invitación a conversar sobre esto tan interesante y tan importante pues para la educación del país y de las familias y de los jóvenes colombianos, y la verdad yo tampoco me lo esperaba. Yo, a pesar de haber trabajado 5 años por los derechos de los usuarios del ICETEX, pues llevo varios años de docente universitario y como emprendedor, y he visto las necesidades de las familias frente a la financiación de la educación y frente a las necesidades mismas. Y la verdad, esta fue una invitación muy generosa de el ministro de Educación Alejandro Gaviria y del presidente Gustavo Petro, a quienes infinitamente les doy las gracias pues por haber confiado en un perfil como el mío, donde reconocieron pues no solamente el trabajo cuando presidí yo Impulsa y la gestión que pude hacer durante el tiempo que estuve allá, sino también pues todo lo que fue el trabajo alrededor de diferentes propuestas de reforma al ICETEX que presenté en el Congreso. Fueron proyectos, fueron proposiciones, fueron debates de control político que durante 4 años hice alrededor del modelo de cómo funciona el ICETEX, y pues todo eso terminó en que ellos reconocieran ese trabajo tanto como gerente, tanto como congresista alrededor de la educación y como profesor, y pues yo la verdad no estaba pensando en ello, y fue una gran propuesta que no dudé en decir que sí, porque ha sido un sector que me ha enamorado y sobre todo un compromiso que he tenido. Entonces eso arrancó así como una sorpresa de una llamada del ministro Gaviria. Sí, precisamente, pues esto es clave, porque todos esos proyectos que se adelantaron en su momento para reformar el ICETEX, pues viene también de la mano con una visión del ministro Alejandro Gaviria, precisamente para volver a priorizar a lo mejor a los usuarios, que al final son los estudiantes colombianos jóvenes que terminan endeudados por años, que es prácticamente una de las reformas que lleva mucha espera del ICETEX. ¿Cuál es ese primer reto de Mauricio Toro como presidente ahora de la entidad? Pero el primer reto es el de humanizar a la entidad. La entidad venía con un cariño y un reconocimiento gigante en los años 90, que nuestros padres y nuestras familias recuerdan con mucho amor y con mucho afecto pues a una entidad tan importante para la educación superior como el ICETEX. Después de una reforma en el año 2005, la entidad se volvió una entidad de carácter financiero y empezó a alejarse muchísimo del lado humano de lo que implica una entidad social. Y esa misión de fortalecer esa misión social pues es la que me han entregado, humanizarla, volverla cercana a los jóvenes de nuevo, crear unas líneas de crédito con unas tasas justas y no lo que hemos estado viendo, donde hay líneas de crédito con unas tasas que se volvieron supremamente difíciles de pagar, donde no se entiende la realidad de los estudiantes, donde no se evalúa, por ejemplo, a la hora de ofrecer las diferentes líneas de crédito, pues cuál es la carrera que el joven va a escoger, para que así haya una conciencia frente a la data de cuánto se puede demorar consiguiendo su primer trabajo y más o menos cuáles son las remuneraciones iniciales, para que ese crédito pues responda a ese tiempo de gracia entre el grado y el tiempo que se demora en vincularse laboralmente, y en segundo lugar que la cuota pues no exceda el salario, pues como hoy estamos viendo, y tenemos casos de personas que después de que logran, si son de buenas, de vincularse después del primer año de egresados, pues las cuotas se llevan el 70, el 80% de los primeros salarios de los jóvenes, y eso lo que termina haciendo es que se siniestra el crédito, que el joven pues por supervivencia no pueda pagar las cuotas y después de haber estudiado gracias al ICETEX se cuelgue en ellas. Entonces por eso tan importante esa reestructuración del modelo financiero de la entidad, para que las cuotas no superen el 30% de los ingresos del estudiante, y de esa manera se garantice el pago de la deuda a una tasa decente, justa, y así esa plata retorne a la entidad para los nuevos jóvenes que están llegando. Y yo resumo lo que el presidente y lo que el ministro pues me encomendó en 6 puntos. Lo primero, fortalecer esa misión social. Y eso tiene que ver precisamente con esa humanización, con esa cercanía, tanto en las líneas de atención que tiene la entidad, que no se comporte como un banco, que no se comporte como una entidad comercial, sino como
una entidad social al servicio de la educación, y eso tiene que ver con eso. En segundo lugar, la financiación justa de la educación, lo que hablaba ahorita, unas líneas de crédito que respondan a las necesidades de los colombianos. En tercer lugar, modernizar el ICETEX lográndole cercanía con información clara a los usuarios. Ahí en el ICETEX un problema y son diferentes sistemas de información que entonces le dificultan a los ciudadanos tener información clara, certera y a tiempo de lo que pasa con sus cuentas y sus créditos. Así que hay que integrar todos los sistemas de información en uno solo para que haya cada vez más canales de atención y mucha más transparencia y claridad de lo que implica el crédito. En cuarto lugar, encontrar fuentes de financiación competitivas para poder lograr líneas de crédito a tasa justa. ¿Y qué quiere decir esto? El ICETEX hace unos años asumió una deuda con el Banco Mundial y esa deuda resultó a largo plazo costosísima, no solo administrativamente, sino económica y financieramente. Entonces eso se le traslada a los usuarios y hay muchos que tienen parte de esas líneas del Banco Mundial, pues que terminaron no pudiéndolas pagar o terminaron pues triplicando la deuda que tenían, y eso no puede ocurrir. El quinto pues es reducir la carga administrativa. Esa carga administrativa tiene que ser austera pero eficiente, porque cada gasto que tiene la entidad se carga proporcionalmente a los recibos de los estudiantes, y allí hay que tener muchísima reducción de carga administrativa y austeridad para garantizar de esta manera una buena operación y un buen servicio, pero sin que eso se vea reflejado en la carga de los estudiantes. Y por último, pues mejorar las condiciones crediticias de las líneas actuales para buscar qué se puede hacer con aquellas líneas que están teniendo problemas de siniestralidad o de impago pues por las familias colombianas. Así que en eso resumo pues esa misión que hay. Sí, justo de ese último punto, digamos, es el que me gustaría hablar, porque digamos que en los últimos años se ha hablado mucho ya del ICETEX, casi que como un coco, ¿no?, para los estudiantes, pues que han tomado esta opción para poder llegar a estudiar sus carreras universitarias y luego terminan en unas deudas prácticamente impagables. Desde el gobierno, pues digamos que se han propuesto varias cosas, pero digamos, ¿cómo se va a abordar esta problemática específicamente, Mauricio? Lo primero es que hay que tratar de pagar esa deuda con el Banco Mundial cuanto antes para poderla sustituir por una más económica, y eso se puede hacer de tres maneras. En primer lugar, pues nos va a tocar recurrir al presupuesto general de la Nación, tanto al Congreso de la República como al ministro de Hacienda, pues para que nos puedan ayudar con una fuente directa para poder ir sustituyendo las líneas más costosas. En segundo lugar, hay que recurrir a la cooperación internacional. Eso también nos ayuda a recoger algunos recursos para poder ir aportándole a ese fondo que permita pues mejores líneas de crédito. Y en tercer lugar, pues la emisión de bonos sociales. Esos bonos terminan siendo un mecanismo de financiación a largo plazo económico, redituable, interesante. Ya la entidad lo intentó hace poco y esa es una fuente de sustitución de esa deuda. Así nosotros vamos a poder tener mejores líneas y mejores tasas para los futuros créditos y revisar qué se va a hacer con los créditos actuales. En especial hay que ponerle foco a dos temas. El primero, la condonación, digamos, de algunas de las intereses o del capital de la deuda de quienes terminaron ya su carrera y son sujetos a ello. Hay que decir que el ICETEX condona parte de los intereses y el capital en algunas líneas de crédito a aquellas personas que culminan sus estudios, que tienen un buen comportamiento de pago luego de culminarlos, de tal manera que esas condonaciones para aquellos que se han portado bien, que han sido puntuales, que han sido juiciosos, que no se han colgado en el pago de las cuotas y además ya se graduaron, para poderles alivianar la carga. ¿Y eso por qué va a ser tan importante esa condonación? Insisto, de quienes están al día, han cumplido sus obligaciones y terminaron, porque eso nos va a permitir a nosotros, de acuerdo a las condiciones de los que se puedan condonar, no todos, no quiero generar falsas expectativas acá y ser muy claro, no todos, pero de los que se puedan, de una meta que tiene el presidente de 4.500, hay unos que necesitamos pues que avancen a estudios de posgrados. Entonces el presidente y el ministro pues de Educación han sido claros, y es que hay que garantizar mecanismos para que los jóvenes puedan continuar sus estudios de posgrado, ya sea en Colombia o en el exterior. Y esto
esto se logra finalmente pues alivianándole la carga a quienes en esas líneas de crédito cumplieron los requisitos y esas líneas tenían condonaciones prometidas que hasta hoy no se han hecho. Hay muchas condonaciones pendientes que no se han hecho a pesar de que la línea así lo destinaba. Y en segundo lugar, hay un tema muy importante. Hay carteras siniestradas de hace 15 años, 12 años, irrecuperable. Es decir, personas que abandonaron la carrera en tercero, cuarto, quinto, cualquiera que fuera este semestre, que quedaron con una deuda, no la pudieron pagar porque no continuaron con sus estudios, están reportados en las centrales de riesgo y esa cartera es irrecuperable, es decir, nunca la van a pagar, no volvieron a estudiar y allí hay que pensar cómo nosotros podemos generar un alivio partiendo de la base de que estas personas quedan reportadas en data crédito y al final de ese reporte pues se les trunca su vida crediticia y también su vida personal. Una persona que quedó con esa deuda, no la pudo terminar de pagar, de alguna manera pues queda por fuera del sistema financiero. Entonces allí hay que revisar esos casos específicos y tratar de que la reactiven. Aquellos que sobre todo en la pandemia dejaron sus estudios, hay que hacer un esfuerzo gigantesco porque continúen estudiando, revisar la reestructuración de ese crédito para que culminen su carrera y de esa manera pues a permitirles avanzar en ese sueño que tiene tanta juventud que no pudo terminar de pagar. A mí, digamos, hay algo que me produce curiosidad, Mauricio, digamos, este plan, por lo menos específicamente, de los nuevos créditos a unas tasas de interés pues mucho más bajas, ¿qué tan rápido se puede llegar a dar esto? Porque entiendo que además el ICETEX pues recibe grandes volúmenes de solicitudes, es decir, esto es un problema que iba en curso, pero que siempre va incrementando, ¿no? Al final, pues son nuevos estudiantes todos los días, digamos, cada vez que se abren las convocatorias, pues muchos jóvenes vuelven y lanzan solicitudes para poder estudiar, ¿no? Digamos que es un tema en evolución. ¿Qué tan rápido van a hacer estos cambios o se planean hacer estos cambios? Pues tenemos que hacerlos antes de que se dé el mes de enero del año entrante, es decir, nosotros tenemos 4 meses, 5 meses para poderlos hacer antes de que empiecen las nuevas solicitudes de crédito de los estudiantes que arrancan el siguiente año, en 2023, semestre 1. Entonces tenemos que correr a la mayor velocidad posible para garantizar que las líneas de crédito van a tener unas tasas justas y sobre todo ir apagando las líneas de crédito pues que siguen siendo tan costosas. Pero yo sí quiero dar una cifra que me parece interesante de la entidad, que hay que rescatarla, y es que del total de los créditos que otorga la entidad, estamos hablando de más o menos 900,000 usuarios activos, el 92% son estratos 1, 2 y 3. De ese 92%, el 71% es estrato 1 y 2. Muchas de esas deudas que tienen esos estudiantes ya están de alguna manera sometidas a unas condiciones muy particulares. Es decir, de esos 900,000, pues digamos que hay un porcentaje muy alto de los que no pagan una tasa de interés y otros tantos no pagan capital porque hacen parte de los estratos 1, 2 y 3. Es decir, allí ya hay unos auxilios, allí ya hay unas líneas pensadas para ellos. A mí me está preocupando es de alguna manera otro sector que no está en estos estratos socioeconómicos necesariamente, que tienen líneas de crédito todavía muy costosas y condiciones muy difíciles. Entonces tenemos prácticamente 5 meses para poder garantizar que estas líneas estén reestructuradas y encontrar pues en el presupuesto nacional por lo menos un colchón que nos permita ganar tiempo para el siguiente semestre. Entonces eso es lo que entro a hacer, calcular exactamente cuánto sería el costo de esas nuevas líneas que se tendrían que ofrecer para poder buscar la plata tanto en el ajuste que se va a hacer del presupuesto general de la nación como en las fuentes de financiación que tiene el ICETEX o alguna, digamos, de los programas que hay. Hoy, digamos, estas nuevas líneas de crédito, pues no sé si a lo mejor lo tienen contemplado, digamos, hacia grandes rasgos, a lo mejor puede ser algo preliminar. Pero digamos un profesional hoy cuando se gradúa puede estar ganando entre el mínimo y 1,5 millones si le va bien, digamos, ¿cómo van a tener en cuenta estos sueldos de los profesionales primerizos a la hora de recalcular, digamos, estas tasas de interés de las líneas de crédito? Hay una cosa muy importante que es el ingreso contingente del salario. Eso fue, digamos, algo que se aprobó en el gobierno del expresidente Santos, que apenas empezó a implementar en el gobierno anterior, pero que es una forma de financiación que, digamos, que tiene pocos recursos, es decir, que son más las solicitudes de crédito que se dan que la disponibilidad financiera, y hay que buscar una forma de lograr alimentar
ese espacio de financiación, porque ese mecanismo lo que permite es que la cuota no supere el 30% del ingreso reportado por el estudiante ya profesional, de tal manera que no se les ahogue pues el ingreso personal y familiar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que me estás dando, supongamos que una persona entra a ganarse 1.300.000 pesos, pues no puede la cuota superar el 30%, perdón, de ese ingreso de 1.300.000, de tal manera que no se le trunque ni se le ahogue su principal fuente de ingreso. En la medida en la que van aumentando sus ingresos, pues esa cuota, por tener un ingreso superior que deberá reportar el estudiante, va aumentando proporcional, pero asimismo también va pagando más rápido el crédito. Entonces, lo importante es estimular ese ingreso contingente para que de esa manera no ahoguemos en algunas de esas líneas de crédito pues el salario de los jóvenes, porque lo que pasa es esto: una persona que sale a ganarse 1.300.000, y además muchos en prestación de servicios, ¿no?, que es desafortunado, pues entonces, ¿qué hace? Después de que le descuentan los impuestos y las retenciones de ley, pues termina siendo más la cuota que lo que le queda. Es decir, les quedan entonces 800.000 pesos y la cuota de 870, pues el estudiante necesita transportarse, alimentarse, subsistir, sobrevivir, y pues entonces termina dejando de pagar las cuotas. Después de haber terminado la carrera, se siniestra la cartera, luego viene el recobro coactivo y se vuelve todo un mar muy doloroso, tanto para la familia como para la entidad. Entonces nosotros tenemos que lograr proteger ese ingreso del joven para que así mantenga una cultura de pago, así se demore un poco más, y de esa manera el dinero regrese a la entidad para financiar a los que vienen atrás, pero el joven no se ahorque y no tenga que dejar de pagar. Eso va a ser un esfuerzo que vamos a tener que hacer, porque de lo contrario, con las líneas algunas, y siempre digo que algunas porque no todas las líneas tienen esas características, pero es las que más están asumiendo los jóvenes, pues los están ahogando, y ese modelo fracasó. Ese modelo no puede continuar, hay que sepultarlo por completo. Mauricio, hay otro tema específicamente ya sobre, digamos, esta visión del ICETEX como una entidad financiera, como que es precisamente lo que se está tratando de cambiar ahora con esta nueva visión que entra en la presidencia del ICETEX con usted. Y es, bueno, cuando uno va a pedir una línea de crédito, bien sea para estudiar en instituciones de educación superior nacionales o internacionales, los requisitos son a veces incluso poco logrables para una gran mayoría de jóvenes colombianos. Lo digo incluso por experiencia personal, sobre todo para un crédito de estudio en el exterior, que era, mejor dicho, tocaba tener fiador, y ese fiador tenía que tener pues un poco de cosas. ¿Eso se va a mejorar, se va a revisar de alguna forma, o va a seguir siendo igual? Tenemos que revisarlo, y eso es una de las labores que me han encomendado, y es: hay que aumentar el número de estudiantes que estudian posgrados, sea aquí en Colombia o en el exterior, y parte de la base de la revisión de las condiciones de esos créditos, para que garanticemos así pues que no se pierdan los recursos, porque lo que sí hay que hacer es de alguna manera asegurar que ese crédito se va a terminar de pagar, insisto, por la responsabilidad social que tiene un estudiante que adquiere una deuda en el ICETEX, y es que el dinero que se paga es para alimentar los nuevos jóvenes que están empezando a estudiar. Entonces, acuérdense que parte, digamos, del diseño institucional de la entidad es que uno aporta durante la época de estudio unas cuotas muy bajas, digamos, de intereses, pero no se paga el capital sino hasta después, con el fin de que se le aliviane la carga al estudiante para que luego pueda de alguna manera encontrar trabajo, poder pagar ese crédito y devolverle eso a la entidad para prestarle a los demás. Entonces eso hay que protegerlo muy bien, porque si nosotros, digamos, no buscamos garantías que nos permitan asegurar que esa deuda se va a pagar y la persona pues no paga, terminamos afectando el equilibrio financiero y las posibilidades de los que vienen atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero no podemos poner barreras. Es que yo siento que la forma como el ICETEX quedó diseñada lo hace inflexible y no entiende las dinámicas de los jóvenes. Ojalá todos los colombianos en este país tuvieran propiedades y sus padres fueran todos propietarios, y entonces uno pudiera pedir 2 codeudores, pero eso se hace inviable.
Hoy digamos que la entidad ha reducido ese número de requisitos, pero lo que es para posgrado sí requiere una revisión profunda, sobre todo lo que es en el exterior. También hay que decir que por ser estudios en el exterior, pues el valor que se pide es superior y el riesgo aumenta, pero yo creo que tenemos que replantear esa forma y buscar mecanismos que nos permitan flexibilizar esas formas de préstamo. Y digo que hay que flexibilizarlo por otra cosa, que son casos que me han pasado, y me devuelvo al tema de pregrados. Por ejemplo, estoy encontrando casos, nos han pasado a nosotros, de un estudiante o una estudiante. Vamos a este caso en especial. La persona va hasta quinto o cuarto semestre de ingeniería industrial y en cuarto semestre, estando en la misma universidad, le gustó más ingeniería de sistemas. Entonces la persona dice, oiga, me quiero pasar a ingeniería de sistemas, voy en cuarto, la universidad le homologa algunas materias y tiene que continuar sus estudios. Inmediatamente el ICETEC le dice, no, usted pidió fue para ingeniería industrial, entonces usted ya como se cambió, me paga hasta acá. No, pero espere, es que yo no he terminado, yo quiero continuar, solo hice un cambio de carrera y eso pasa, le pasa a muchos ciudadanos, a mí me pasó, yo empecé ingeniería civil y luego me pasé a otra carrera dentro de la misma universidad. Entonces, no, usted tiene que pagarme y volver a empezar de cero, y entonces me paga ya los 80 millones que me debe, pues no lo puedo hacer porque es que yo no he terminado, continúo mis estudios. La inflexibilidad de algunas líneas de crédito, pues no son humanas, no entienden la realidad de los jóvenes y hay que entenderla, sentarse con el joven. ¿Qué es lo que le pasa? No, que quiero cambiar de carrera. Ah, bueno, entonces vamos a revisar la reliquidación de ese crédito para que usted continúe en la misma universidad porque lo va a terminar haciendo y de esa manera invitarlo a que continúe, que es lo que le termina pasando a muchos, que entonces dejan la carrera en la mitad o simplemente se van a otra universidad, buscan otro crédito por otro lado, impagan porque el ICETEX no fue capaz de entender esa realidad y pues pierden todos. Ahí hay que lograr, cuando digo humanizar, es precisamente eso, entender esas condiciones de los jóvenes como una entidad social al servicio de la educación, no como un banco, que es como se está comportando ahorita. Y voy a otro tema aún más importante. En la mitad de la carrera, pues son 4 o 5 años, a las familias les pasa de todo. Hay parte de la familia que se queda sin trabajo, a veces el joven no puede trabajar y aportar por X o Y motivo cuando lo hacía, y entonces el ICETEX tiene que lograr, de la mano con el Ministerio de Educación, como me lo ha pedido el ministro Alejandro Gaviria, entender de manera humana esas situaciones. Se colgó el muchacho, no, es que ahí mismo lo cogen y lo llaman los chepitos, lo cogen a teléfono y lo secan, usted está colgado, usted tiene que pagar, y lo empiezan una persecución y una amenaza. Venga, no, lo primero es, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste, digamos, de estudiar? ¿Por qué el crédito se colgó? No, es que mi familia entró en una crisis muy difícil económica. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Suspendemos un semestre, revisamos el crédito, ¿qué podemos hacer para ayudar a esos estudiantes y no caerles ahí mismo como si esto fuera un banco comercial cuando hay una crisis que está ocurriendo en la familia? Y parte de la humanización es entender esas lógicas y dinámicas. Yo viví una situación muy compleja en mi hogar y a mi hermano le tocó suspender un semestre. ¿Por qué? Porque yo ya iba a terminar, él estaba empezando, pues entonces listo, hágale usted mijo y luego usted le ayuda a su hermano. Tocó suspender. A nosotros, por fortuna, la vida nos permitió seguir, pero si le caen a uno cobrarle, no le entienden esa situación, se deshumaniza la entidad, la gente le coge rabia y prefiere entonces no pagar el crédito e irse a un crédito directo por la universidad, que a veces tiene unas condiciones más complejas. Entonces, eso es parte de lo que yo llamo humanizar el ICETEX, para entender esas dinámicas con un objetivo. El objetivo no es págueme, el objetivo es que termine sus estudios y pueda continuar con el proceso para pagar la deuda. El principal es que termine para que pague la deuda, no que pague la deuda a ver si termina o no. Sí, esto me parece bien interesante porque se me parece mucho además a la dinámica, pues cuando estaba en el Congreso, de escuchar a la gente, a las jóvenes, las propuestas de las diferentes, y el foco aquí, me parece a mí, es ahora mejorar las comunicaciones del ICETEX. ¿Cómo va a ser ese proceso para poder escuchar a los jóvenes? Porque hoy en día, pues, digamos, uno puede llamar al ICETEX, incluso puede sacar una cita en el ICETEX. A veces es incluso difícil poderse comunicar para solucionar un problema de una deuda que uno tiene que pagar o quiere pagar. ¿Cómo va a ser ese proceso de mejorar las comunicaciones? Lo primero es poder acercarse a cada una de las territoriales y hacerlo directamente. Yo tuve la experiencia cuando fui presidente de Impulsa, lo primero fue sentarme a llamar a la línea de atención, al call center, a los BPOs, y empieza uno a darse cuenta que todo siempre es, llámese a la línea 1-800. Pero es que nadie contesta, pero es que no te entienden, pero es que muchas veces el operador no está capacitado para entender eso. Entonces lo primero que tengo que hacer es empezar a llamar de parte
parte propia y personal para entender cómo está funcionando. En segundo lugar, mirar la atención en los puntos físicos que tiene la entidad en todo el ancho y largo del país. Uno poderse sentar y saber y mirar cómo están atendiendo a las personas. Muchas veces la solución la tiene el asesor, pero resulta que cuando llegan, pues o los atienden rápido o de mala gana. No puedo generalizar, hay casos, hay otros que no. Quiero revisar precisamente eso para que se pueda acompañar al estudiante. Luego, por redes sociales, una buena comunicación. Yo tengo que decir, ayer estaba revisando las redes sociales y sale un funcionario cuando dice, es mito o verdad que una persona termina pagando 6 veces lo que pidió prestado, y entonces el funcionario sale a explicar que eso es falso, pero culpa al estudiante. Eso es falso y eso es culpa de los estudiantes, porque los estudiantes tienen mala educación financiera, entonces se comen el cuento. Uno no puede salir como entidad social a decir que es falso y que esa noticia es falsa por culpa de los estudiantes. Usted tiene que salir a comunicar humanamente. Si hay un ruido y hay un mito, pues hay que desmitificarlo, pero no regañando a la gente. Esa actitud prepotente que se ve hace unos días. Vi también un tuit de hace unos meses donde el ICETEX en su cuenta de Twitter le responde a un estudiante que se queja: recuerda que gracias al ICETEX pudiste culminar tu carrera, agradécenos. Oye, no, si el estudiante se está quejando, está incómodo porque tiene un problema con su línea de crédito y dice voy a dejar de pagar, pues hombre, el ICETEX no lo puede regañar y sacarle en cara que gracias al ICETEX estudió, sino decirle inmediatamente: ven, danos tus datos, te contactamos, ¿qué es lo que está pasando? Esto es un tema de servicio al cliente y ahí sí hay que comportarse como una entidad privada. Yo necesito que la gente esté contenta, que la gente se sienta acogida y abrazada, pues para que empiece con un cariño tan grande a la entidad, que primero piense en pagar para agradecerle y terminar, digamos, promoviendo otros créditos. Entonces eso me va a tocar revisar todo el esquema comunicacional profundamente, revisar todo el esquema de atención al usuario y el talento humano que se está acercando al usuario para poderlo seguir atrayendo. Una persona joven con su familia llega a una oficina del ICETEX con una maleta cargada de sueños. Lo primero que quiere sentarse es a que le den opciones de crédito bien explicadas, no de afán, no una cantidad de líneas, así que uno no ni entiende una, hora va a entender 1, 8 o 9, con el tiempo suficiente para que la gente salga contenta y diga sí lo voy a hacer con el ICETEX y empezar todo ese proceso de acompañamiento. Entonces lo primero, talento humano, el acompañamiento de la humanización tanto de canales de comunicación físicos como los virtuales, y la digitalización de la entidad va a ser fundamental. Canales de atención rápidos digitales. Hoy las generaciones no llaman a una línea 1-800, uno no ni sabe cómo llamar, es que uno coge el celular y cómo llama uno asterisco, no, eso a veces no sirve y pues tampoco quiere ir uno a hacer una fila, y yo creo que lo importante es que uno lo pueda hacer desde canales virtuales también que permitan pues ese trato rápido. Y las comunicaciones tienen que darse un vuelco para devolver una palabra muy importante en esto, y la confianza. La confianza hace parte de ese cariño que uno espera que la entidad pueda tener. Eso es clave, y además para que no lo sepa también, porque pues Mauricio Toro siempre ha estado metido en este tema de la digitalización, de la importancia de todo lo digital ahorita en el mundo empresarial, y pues obviamente aquí también lo aplicará en el ICETEX. Mauricio, acabemos ya con una cosa puntual que hay que preguntar además, porque al reducir, digamos, las tasas de interés, pues de pronto surge la pregunta de si eso va a tener afectaciones o no en los fondos de la entidad, en los dineros, en los recursos del ICETEX. También puede ser explicado de pronto si esperan que con unas líneas de crédito con menor tasa de interés se aumenten las solicitudes y hayan más estudiantes interesados en estar con el ICETEX. Ese es uno de los cálculos que nosotros tenemos que hacer. La entidad tiene unas finanzas hoy de alguna manera robustas y sostenibles. El modelo que hay que cambiar, digamos que hay que lograr rescatar algo, y es la autonomía de la sostenibilidad financiera. Como el ICETEX puede hacer inversiones, como el ICETEX puede asumir créditos, como el ICETEX puede emitir bonos, eso le permite apropiar la caja suficiente para atender la demanda. El aprendizaje de la modificación que se hizo en 2005 indicaba que el hecho de poderle dar más autonomía e independencia no lo hacía depender de un presupuesto, del presupuesto general de la nación, que era limitado. Es decir, yo le doy a usted 6 billones y si se acabó, nos fregamos. Esta, digamos, modificación le permitió a la entidad
asumir créditos, recibir recursos de cooperación, emitir bonos para precisamente no depender exclusivamente de ese giro directo de la nación, y eso hay que conservarlo. Lo que sí hay que cambiar es la visión como entidad bancaria exclusivamente, porque sí tiene que tener una visión, digamos, muy social. Digamos que con eso vamos a garantizar que no haya una limitante en cuanto a la atención de los créditos. Bueno, Mauricio, de nuevo felicitaciones por el cargo y pues muchos éxitos también en el futuro. Agradecemos este espacio con quienique.com para hablar de los futuros de esta entidad tan importante para la educación superior colombiana. Oigan, muchísimas gracias. Yo espero poder, cuando termine el proceso de empalme, hacer un viaje y también conversar con los jóvenes. Eso va a ser muy importante para poder tener un input directo, conversar con los deudores en cada una de las regiones donde vamos a estar, que me toca poner un calendario y empezar a viajar en las regiones para atender a esas familias de deudores, a quienes ya pagaron el crédito, pues que me puedan contar qué fue lo bueno o lo malo de todo ese proceso, y también con las entidades, es decir, con las universidades, para que nosotros podamos en llave garantizar siempre el cuidado de que los jóvenes terminen, no haya deserción y haya una muy buena cultura de pago, y lo que siempre he dicho, que la gente sienta cercanía y humanizar así la entidad, que va a ser la primera de estas misiones, digitalizarla y humanizarla para que así podamos volverle ese cariño que siempre tuvo en los 90. Así que abrazos y prosperidad y salud para quienes están atentos a esto. Un abrazo. Claro que sí. Muchas gracias, Mauricio, y por supuesto también muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta entrevista con quienique.com, que como saben es el placer de saber, ver y oír más.